Hola amigos y bienvenidos a idiomapro.com, la forma más rápida y divertida de aprender español. Hoy es lunes, el primer día de la semana, y vamos a empezar esta semana con una lección muy especial. Vamos a aprender cómo decir los días de la semana en español. ¡Vamos! Lunes es el primer día de la semana. El lunes trabajo hasta muy tarde. Martes es el segundo día de la semana. El martes voy al gimnasio. Miércoles. Miércoles es el tercer día de la semana. Y yo voy a mi clase de inglés. Jueves es el cuarto día de la semana y yo miro televisión. Viernes es el quinto día de la semana. El viernes vengo al bar. Sábado y domingo forman el fin de semana. El sábado voy al cine. Domingo. Domingo es el último día de la semana y yo voy a la iglesia. ¿Te fijaste que cuando decimos qué día de la semana es, no usamos el artículo definido? Por ejemplo, hoy es lunes, mañana es martes. Pero cuando decimos en qué día de la semana vas a un evento, usamos el artículo definido primero. El artículo con días de la semana siempre es masculino. Por ejemplo, el miércoles voy a mi clase de inglés. Yo uso el artículo definido aquí para decir que este miércoles voy a mi clase. Estoy diciendo qué día de la semana acontece mi clase de inglés. Fíjate que no decimos en miércoles para decir cuándo una acción pasa. Aquí usamos el artículo definido enfrente del día de la semana. Si tengo una rutina y siempre voy a mi clase el mismo día y cada semana, puedo usar el artículo definido en plural. Los miércoles voy a mi clase de inglés. Esto significa que es un evento que pasa todas las semanas en ese mismo día. Si queremos especificar durante qué parte del día pasa algo, podemos añadir por la mañana, por la tarde o por la noche. Por ejemplo, los miércoles por la noche voy a mi clase de inglés. ¿Entendiste? Entonces, amigos, espero que ustedes estudien mucho este lunes, este martes, este miércoles, jueves y viernes. Y disfruten mucho el sábado y domingo. Nos vemos en la próxima lección. ¡Chao!